El Faro. Porque en tiempos difíciles se necesita consejo y orientación pastoral para no perder el rumbo. El Faro, un mensaje diario que le dará dirección y claridad a tu vida. Con la conducción del pastor Daniel Benavides, por FM Paz. Y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Muy bien, aquí estamos otra vez nuevamente con este programa que hemos dado en llamar El Faro. Hoy tenemos una palabra fuerte, Hoy tenemos una palabra hermosa, una palabra profunda, una palabra que seguramente va a traer claridad a su forma de pensar, y si hay algo errado en su manera de creer, seguramente la palabra de Dios va a traer claridad, va a despejar cualquier nube, cualquier error que pueda haber en su carácter o en su personalidad. Pero escuche, préstele atención, porque la palabra de Dios tiene esa particularidad, para que pueda hacernos de bendición, para que nosotros podamos recibir lo que Dios quiere hablarnos. Tenemos que prestarle atención. Si no prestamos atención, difícilmente vamos a poder recibir el consejo de Dios. Por otro lado, la palabra de Dios dice que es mejor prestar atención que traer ofrenda. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mejor que ofrendar es prestar atención. Mejor que sacrificar es obedecer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana lo invito, vaya, busque la palabra, siéntese, acomódese por ahí en algún lugar si es que tiene el tiempo de hacerlo. Si no, bueno, siga trabajando, siga manejando, siga haciendo lo que está haciendo, pero trate de prestar atención al mensaje de hoy. Le damos las líneas de comunicación. Tenemos, para que usted pueda comunicarse, es el 466692. Si está fuera de la cobertura del área de Moreno, tiene que marcar 0237. Tenemos también un teléfono celular, es el 11 21 68 52 98. Se lo repito, 11 21 68 52 98. Después de toda esta información referente a nuestras líneas de comunicación, después de esta brevísima pausa musical, nos encontramos directamente con el mensaje de hoy. Muy bien, acá estamos otra vez para seguir el programa. Me retan, me va a bulear, me dicen de todo. Claro, bueno, qué fácil es humillar al hermano, qué fácil es.
Vamos a ir directamente al mensaje del día de hoy. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Dios por esta posibilidad que nos da, como siempre decimos, de predicar la palabra de su reino con tanta libertad. Quería charlar un poquito en este día. Creo, la verdad, lo que voy a decir, ¿no? Que la Biblia es un libro realmente incomparable. Y de manera personal, creo esto que le digo, que hasta hacemos mal en llamarla libro, porque es la Biblia. Ese es el título, ese es el nombre que tendría que tener. La palabra de Dios, la Biblia, no un libro. Cada una de sus páginas no solo nos revela a Jesucristo y el camino de la vida eterna, también encierra toda la sabiduría que la humanidad necesita, así que no es un libro común y corriente, ¿entiendes? Es la Biblia, es la palabra de Dios, es el consejo que el corazón de cada uno de nosotros requiere. Por supuesto que el formato es un formato de libro, pero en todo caso sería el libro, porque no hay ni habrá jamás otro libro que tenga esta profundidad, que tenga este conocimiento y que nos pueda llevar al corazón del Padre, como lo hace la palabra de Dios, como lo hace la Biblia. Por no leer la Biblia, por no leer la palabra de Dios, hay muchos errores en el pensamiento generalizado de la población mundial. Me gustaría charlar hoy de uno de estos errores. El error consiste en darle a Dios una dimensión distante, lejana del mundo de los hombres. Claro, este pensamiento se desarrolla, como recién le estaba diciendo, en personas que no conocen a Dios, que no conocen la palabra de Dios, que no conocen la Biblia. Aquellos que ignoran sobre el amoroso y cercano corazón de nuestro Señor, de nuestro Dios, para con cada uno de nosotros. También es verdad que, como decimos una cosa, también decimos la otra. También es verdad, digo, que muchos que conocen esta maravillosa realidad sobre la vivencia cercana de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, a veces pecan, restándole a Dios la grandeza de vida a su nombre, por hacerlo demasiado familiar, demasiado cercano. Otros ya son manipuladores y confunden lo cercano de nuestro Señor y pretenden que lo llevemos en un bolsillo, cuando el único lugar en que podemos portar a nuestro Dios es en nuestro corazón. Lo cierto, lo verdadero, es que a pesar de nuestro desconocimiento o nuestra poca experiencia, nuestro Dios nos desafía a tener una relación íntima con Él, cotidiana, simple, familiar, de padre a hijo. Esa es la relación que Dios nos invita a tener con Él, de padre a hijo. Hay muchos textos que golpean muy fuerte en este tema, pero vamos a charlar en este día de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el llamado, esta es la propuesta de Dios. Acerquémonos confiadamente. Este es el formato que Él nos propone. Vengamos a Él para recibir socorro, pero confiados, porque no tiene ningún pensamiento de mal Dios para nosotros. Él está esperándonos con los brazos abiertos.
Amado, sabe, le digo algo, pero Jesucristo, nuestro Dios, padeció por todos nosotros, no solamente para llevarnos a la gloria eterna, sino también para poder entendernos y para poder socorrernos oportunamente. Por eso el texto que acabamos de leer dice: acérquense a mí confiadamente, porque Él conoce la problemática humana. Él conoce la angustia, conoce la soledad, el desprecio, el llanto, el dolor, la muerte. Entonces por esto Él dice: acérquense a mí confiadamente. Por esto decíamos recién que gran parte de la humanidad no entiende la cercanía que Dios nos propone y hablan de un Dios distante, de un Dios lejano. Este es un error generalizado en la mente, en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Que Dios está lejano cuando la propuesta de Dios es completamente contraria. La propuesta de Dios es: estemos cerca, acércate a mí, vení confiadamente, porque yo conozco la problemática humana, conozco la angustia, conozco la soledad, conozco por qué sufrís, conozco por qué llorás. Vení a mí confiadamente. En estos días estuve leyendo un ejemplo de una historia de un muchacho que tiene mucho que ver con este verso, ¿vio? Que nos explica mucho o nos haría entender un poquito mejor este texto que leímos recién. La historia que leí es esta, mire, se la narro así por encima. Una mañana fría, la niebla era espesa, dificultaba la visibilidad. Luego del desayuno, un joven sale de su hogar rumbo hacia la facultad. Cuando cruza la calle, ensimismado en sus exámenes, cruzó esa calle sin mirar, sin tener conciencia del peligro. De golpe se escucha una frenada brusca, un auto. Las ruedas del auto, la frenada, estremecen toda la calle. Cuando se despertó estaba en una sala blanca. Trató de mover la pierna para acomodarse mejor, para cambiar de posición, pero las sábanas no se movieron. Un sudor frío le corrió por la frente. Hizo un esfuerzo para incorporarse, pero no tenía fuerza. Entonces, estirando su brazo, tocó donde se suponía que debía estar la pierna. Desesperado, golpeaba con su mano, tocando, buscando, pero le habían amputado la pierna. Imagínese la crisis. Lloró sin consuelo. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas. Sus padres estaban fuera de la sala y la madre no quiso entrar. No podía entrar, no se sentía con fuerza para entrar. Así que fue su papá quien estaba con él y soportó todo ese momento de sufrimiento. Y llorando los dos, el padre le aconsejó: hijo, ¿por qué no llamamos al capellán de la clínica? Quizás pueda ayudarnos a pasar este terrible momento. El joven se negó, no quería ver a nadie. ¿Qué podía decirle un hombre? ¿Qué podía entender un hombre del sufrimiento que le estaba pasando? No, dijo, no me niego, no quiero escuchar sermones, no quiero palabras, yo quiero mi pierna quiero. Los minutos se transformaron en horas. Ahora ya también era la madre la que había entrado y estaban allí rogándole, llorando y pidiéndole: dale una oportunidad al capellán de la clínica, hijo, a lo mejor él pueda darte alguna palabra de consuelo. De repente, casi como por un acto de condescendencia para con sus padres, permitió que el capellán entrara. El capellán era un pastor medianamente joven. Cuando el muchacho del accidente lo vio, quedó completamente extrañado. Y como que una leve sonrisa iluminaron sus ojos. El capellán
se le acercó lentamente y dejando sus muletas al borde de la cama se sentó para hablar con él. El capellán, este joven pastor, también le faltaba una pierna. Quien venía a ayudarlo había sufrido como él. Conocía el dolor, la desesperación, la rabia, la impotencia, el desánimo. Quien venía en su socorro también había probado la hiel, la amargura que él estaba sufriendo. Las palabras estaban de más. Quizás ni siquiera las hubo, no hacía falta. Algo así es lo que el escritor de los Hebreos nos está queriendo decir. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Cristo, Dios mismo hecho carne, padeció todas nuestras miserias. Por caminar los polvorientos caminos de esta tierra, conoció la razón de nuestras lágrimas. Su alma experimentó el desprecio, la soledad, el hambre, la burla, los golpes, los azotes en su cuerpo, la agonía, la muerte. Es por eso que Él puede entendernos. Es por eso que Él está tan cerca. Es por eso que puede entendernos y puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesús puede llorar, mi amigo, nuestras lágrimas, si lo dejamos, claro. Pero ¿sabe por qué puede hacerlo? Porque Él antes que nosotros naciésemos, ya lloró las suyas propias, ¿entiende? Ya lloró las de Él. Mucho antes que naciésemos, Él ya había llorado sus propias lágrimas. Entonces, está capacitado para llorar junto con nosotros. El texto más corto de la Biblia. Mire, San Juan 11:35. No lo busque porque es muy corto. San Juan 11:35 dice así, mire. Jesús lloró. Qué simple, pero qué profundo. Jesús lloró. No solo es el verso más corto de la Biblia, también es el más cercano. El que nos muestra un Cristo íntimo. Es un verso que pinta el corazón de Dios con los mejores colores del cielo, mostrándonos la grandeza de un Dios todopoderoso, pero a la vez tierno, que se compadece de los hombres, porque Él conoce que seguimos siendo barro. Querido, la única forma de poder entender a quienes sufren es sufriendo. La única manera de entender a quienes lloran es llorando. Y este es uno de los motivos por el cual solemos pasar momentos difíciles, momentos de soledad, de sufrimiento, de enfermedad, de desengaños. Uno de los motivos es precisamente el de perfeccionar el alma humana. ¿Sabe? Yo puedo decirle, sin temor a equivocarme, que mi mayor crecimiento, el mío, el personal, fue en mis momentos de mayor sufrimiento. Cuanto más sufrí, más crecí como ser humano, más crecí como persona. Y esto no solo trajo madurez, el sufrimiento no solo trajo madurez a mi vida personal, también me enseñó a entender a quienes sufren, a quienes pasan por momentos difíciles en la vida. Porque, ¿sabe, amado? Hay dos motivos por los cuales las personas sufren. El primero es como consecuencia de las cosas malas que hacemos, de las cosas erradas. La Biblia es categórica en esto.
Y desde aquí, desde este programa, hemos leído muchas veces e interpretado muchas veces la profundidad de los versículos que hablan de que hay una consecuencia por cada cosa que hacemos. Pero la Biblia, por ejemplo, en Números 32, 23, no lo busque, yo tampoco lo voy a leer, pero se lo recito de memoria. En Números 32, 23 dice: tu pecado te alcanzará. Entonces, uno de los motivos por los cuales las personas sufrimos es como consecuencia de las cosas malas o erradas que hacemos. Porque nuestro pecado, nuestra maldad, no importa lo rápido que nosotros corramos, nos va a alcanzar. Va a venir sobre nosotros y vamos a tener que pagar las consecuencias de las cosas que estamos haciendo. Cuando uno siembra cosas buenas, hay consecuencias buenas sobre la vida de la persona. Pero cuando uno siembra cosas malas, hay consecuencias malas. Entonces, uno de los motivos por los cuales las personas sufrimos es porque estamos pagando consecuencias de las cosas erradas que hemos hecho. El otro motivo, hay dos motivos, le decía, por los cuales sufrimos, hay sufrimiento en el ser humano. El otro motivo es un propósito de Dios para enseñarnos algo. No tiene que ver con pecado, no tiene que ver con que hicimos algo incorrecto, sino con que Dios está queriendo moldear nuestro corazón para que en el futuro podamos manejarnos con mayor madurez. El sufrimiento perfecciona, amado. El sufrimiento santifica, produce madurez en el carácter. ¿Que estoy loco? No, es una realidad. Mire lo que dice la Biblia referente a todo este texto que vamos a leer ahora. Es muy ilustrativo referente a lo que estamos hablando. Está en Hebreos también, pero ahora el capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2, versículo 10. Dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Texto fuerte, hasta cerrado, ¿vio? Conflictivo para algunos, porque algunos por allí dicen: ¿cómo? ¿Jesús no era Dios? ¿Y Dios no es perfecto? ¿Cómo que tuvo que perfeccionarlo? Le explico, hermano, mire. Jesucristo vino a esta tierra a sufrir y a padecer solamente como hombre, no como Dios. Así que como hombre natural, necesitó ser perfeccionado mediante las aflicciones. Porque parece que las aflicciones, son las que traen madurez, perfección al alma y al espíritu humano. Jesucristo en su camino a la corona, Jesucristo en su camino a la gloria, primero tuvo que pasar por la cruz. Antes de la perfección, tuvo que pasar por el sufrimiento. Y así es con su pueblo. Así es con sus hijos. Ya que si Dios eligió perfeccionar a su Hijo a través del sufrimiento, ¿cuál será entonces la manera que seremos perfeccionados nosotros? Sino a través del sufrimiento. El sufrimiento perfecciona el alma, hermano. El sufrimiento perfecciona el carácter. El sufrimiento proporciona madurez. Yo no sé, quizás hoy está pasando por un momento difícil en su vida, enfermedad, angustia, desilusiones. Hermano, saque provecho de esta situación, saque una madurez de esta situación. No se queje más, basta de quejarnos. No es en contra suya este problema. Si esto no es por una consecuencia de algo que usted haya hecho, si esto no es por un pecado, si el sufrimiento que está padeciendo no es por un pecado, no es por un error, que esto tiene que chequearlo muy bien, por supuesto. Esto tiene que chequearlo frente a la palabra de Dios y con total sinceridad en su corazón y en su mente, si esto no es por un error que yo haya cometido. Entonces, si esto no es por un error, entonces esto no es en contra suya.
esto es a favor suyo. Esto es para ayudarlo, no es para destruirlo. El sufrimiento es para hacerlo crecer, para ayudarlo a madurar. No es para muerte, querido, es para vida, es para mejorar la vida. Pero claro, para poder entender esto, es necesario, como leímos al principio, acercarnos a Dios. Porque desde la lejanía, desde el desconocimiento de quién es Dios, es muy difícil entender el sufrimiento. El sufrimiento se entiende cuando conocemos a aquel que sufrió hasta la muerte por nosotros. Y cuando conocemos a aquel que sufrió hasta la muerte por nosotros y nos puede entender, y puede compartir nuestro llanto, y puede compartir nuestro dolor, y puede compartir nuestra miseria, cuando lo conocemos a Él, entonces el sufrimiento tiene otro color, tiene otro matiz. El sufrimiento provee y produce una firmeza en el carácter, una madurez en la personalidad. Y seguramente porque el sufrimiento perfecciona, es por lo que la Biblia nos dice: sed agradecidos a Dios en todo. En los momentos difíciles también, en todo. Mire, esto está en Primera de Tesalonicenses, versículo 5-18. Primera de Tesalonicenses, versículo 5-18. Dice así: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Le leo de nuevo, mire, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Oiga, ¿cómo voy a dar gracias a Dios en todo? En los momentos malos. ¿Cómo voy a darle gracias a Dios por los momentos malos? Tiene que darle gracias a Dios por los momentos malos, por los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Él está con usted. Él está conmigo. Aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos de angustia, en esos momentos de enfermedad, en esos momentos de lucha, de prueba, Él no se va, querido. Él está ahí. Por eso, dele gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque Él está ahí para compartir con nosotros, para alentarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Porque Él sabe muy bien lo que es el dolor. Porque antes que nosotros naciésemos, Él ya había sufrido por todos nosotros. Por eso es que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. ¿Cuántas? Todas. Aún las malas, hermano, todas son para bien. Pero claro, para entender esto, para vivir esto, para disfrutar esto, tenemos que acercarnos confiadamente a Jesucristo. Si no, es imposible entenderlo, si no, es imposible vivirlo. Tenemos que acercarnos confiadamente a Jesús. Mire, ya termino, déjeme leerle ahí en Tesalonicenses, donde estábamos, en el mismo capítulo, pero leerle unos versículos más. Entonces, le leo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 15 al 24. ¿Sabe? Estos versos que le voy a leer encierran toda la enseñanza y la doctrina del Evangelio. Esto sería como leerle el Evangelio en 10 versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 24. Allí está el versículo que leímos recién. Dice así, mire: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el que os llama, el cual también lo hará. Miren cómo cierra. Versículo 24. Nos da una doctrina. Todo el texto que leímos, todos los textos del 15 al 24, nos dan un pantallazo de toda la doctrina de Dios. Y cierra diciendo, fiel es Dios, el que os llama, el cual también lo hará. Dios, su carácter, su esencia es fiel, hermano. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es su esencia, ese es su carácter. Agárrese de esta promesa, querido. Dios es fiel. No importa la tormenta, no importa el ciclón o el tornado que venga sobre su vida, no importa el momento que esté pasando, no importa la enfermedad, no importa la angustia, no importa el dolor, no importa el llanto. Lo que importa es que Dios es fiel. Agárrese de esa promesa. Mire, déjeme leerle este último versículo que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo, no lo busque, segunda de Timoteo 2:13. Dice así: si fuéremos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. No importa lo que estés pasando hoy, no importa el sufrimiento, no importa la angustia, no importa el dolor, lo que importa es quién es el que prometió. El que prometió, su esencia, su carácter, su personalidad es fiel. No puede manejarse de otra forma, porque si no estaría negándose a sí mismo. No puede manejarse de otra manera. Y no importa lo que yo haya hecho, no importa lo que esté pasando, Dios sigue permaneciendo fiel. Entonces, la Biblia dice, acerquémonos a Él confiadamente. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Yo lo desafío, amigo. Yo lo desafío hoy a que se agarre de esta promesa de Dios. Él es fiel y jamás va a dejarme. No importa lo que esté pasando. No importa, mire lo que le digo. No importa lo que usted haya hecho. No importa que tan grave sea el problema. Si quiere la bendición de Dios, pídale perdón ahora y aférrese a esta promesa. Dios es fiel. Y aunque yo haya sido infiel, Él permanece fiel para conmigo. Porque Dios no puede negar su propia naturaleza, su propia esencia. Él es fiel. No importa que tan fuerte sea la tormenta, agárrese de Él, agárrese de esa promesa. No se suelte. Aunque todo se lo esté llevando la tormenta, usted aférrese de esa firme ancla de la humanidad. Dios es fiel y Él no va a seguir permitiendo que yo esté en esta condición. Él va a sacarme de aquí. Él va a venir por mí, va a sacarme de aquí porque Él es fiel. Y aunque todo se esté yendo, aunque todo se lo esté llevando el problema, yo sigo permaneciendo agarrado de ese pilar de la humanidad, de ese cimiento de la humanidad que dice Dios es fiel. Yo lo desafío entonces a usted a que pueda confiar en esto, a que pueda creer en esto, pero para que usted pueda confiar en lo que dice la palabra de Dios, es determinante que primeramente nos acerquemos a Él. Con mi
te abracé, te vestí, te recibí en mi casa otra vez. Un anillo puse en tu dedo y zapatos en tus pies, y te recibo, te recibo otra vez en mi casa. Hagamos fiesta, porque has vuelto, porque hoy vives y no estás muerto, has resucitado, mi amor te ha alcanzado, y celebremos, sí, celebremos. Hoy estás en casa otra vez, hemos olvidado el ayer, y hoy estás conmigo otra vez, y los ríos se han abierto, sí, y los campos han florecido. Pues mi gracia y mi misericordia te han restaurado otra vez, otra vez. Yo soy el que borro tus rebeliones, y esto lo hice por amor a mí mismo, y no me recordaré de tus pecados. Yo te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Con amor eterno te amé, por eso te he atraído con mi misericordia. Nadie tiene más amor que este, que uno de su vida por sus amigos. He hallado gracia, he hallado amor en tus ojos, Señor. Yo he hallado auxilio, he hallado amparo en tu corazón. Tú me aceptaste en tus brazos de amor, me hiciste tuyo, borraste mi dolor. Eres Padre fiel, mi amigo, mi Señor, mi Dios. Muy bien, damos gracias a Dios por esta posibilidad que nos da, como siempre, de poder predicar su reino. Digo, qué buena canción esta, ¿eh? Cómo tiene tanto que ver con la propuesta que Dios nos hace. Acerquémonos confiadamente, para alcanzar gracia, para alcanzar el favor de Dios en el momento difícil. Y si en el momento difícil Dios está para bendecirnos
Imagínese lo que es acercarse a Dios en los momentos de felicidad, cuando está todo bien, cuando el sol de la alegría besa la frente de cada uno de nosotros. Imagínese lo que es acercarse a Dios cuando estamos realmente bendecidos, cuando estamos realmente llenos, cuando estamos satisfechos. La alegría, la paz se multiplican cuando estamos bien y nos acercamos a Dios. El gozo y la alegría se multiplican, hermano. Así que si cuando usted está mal se acerca a Dios y es bendecido y es confortado y es fortalecido y renovado, imagínese lo que es acercarse a Dios y vivir en intimidad con Él cuando estamos bien. Se multiplica la alegría, se multiplica el gozo cuando nos acercamos a Dios. Esa es la propuesta de Dios. El mundo está errado, hermano. La humanidad entera está errada. Y eso es muy fácil verlo. Simplemente con prender un televisor y ver cómo está la humanidad. Simplemente con abrir un diario o simplemente con salir a la calle y mirar un poco, uno puede ver lo errado que está la humanidad. Porque no conocen a su Creador. Porque no conocen al dador de la vida. Porque no conocen a aquel que no nos abandonó. Aquel que no nos deja. Aquel que está siempre a nuestro lado y lo único que quiere es bendecirnos. Lo único que quiere es ayudarnos. Pero para poder entender esto, tenemos que acercarnos a Él confiadamente. Este es el plan de Dios. Este es el propósito de Dios. Vengan a mí. Acérquense a mí confiadamente. Amado, venga aquí a este lugar. Si no está congregando en ninguna parte, yo lo invito, venga aquí. Solamente queremos hacerle bien. Solamente queremos ayudarlo. Solamente queremos enseñarle que hay una forma de vivir y que es la que nos propone Dios, que le va a traer paz, le va a traer felicidad. La dirección es Irigoyen 1402, esquina Corrientes. Estamos a una cuadra de Corrientes y Graham Bell. Estamos a unas 8 cuadras del puente de Carrefour, de Graham Bell y La Gaona, para el lado de Paso del Rey. El culto, el horario empieza el sábado a las 20 horas, final abierto, hasta que las velas ya no ardan, final abierto. A las 20 horas empieza el culto. Pero venga, amado, no esté sufriendo solo, no hay ninguna necesidad de padecer como si no tuviésemos un Dios. Tenemos un Dios eterno, un Dios poderoso que se compadeció de todos nosotros, que se sigue compadeciendo de todos nosotros y que lo único que quiere es bendecirnos. No se escape de la bendición, no corra de la bendición, porque nuestro Rey, nuestro soberano, quiere traerle alegría y bendición sobre su vida. Todavía, amado, todavía tiene tiempo de risa Dios para usted. Todavía tiene tiempos de alegría Dios para usted. Pero es necesario que nos acerquemos a Él. Dios lo bendiga. Estamos dando testimonio. Y dice la Escritura que los redimidos han vencido al diablo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y eso es lo que hacemos esta noche. Damos testimonio de que el Cordero de Dios ha vencido, de que Él está exaltado sobre los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, en el ambiente empiezan a romperse todos los estorbos y todas las barreras, y la mentalidad de derrota y la mentalidad de opresión empieza a ser quebrada por el poder de la sangre de Jesús. Y de repente, di conmigo, de repente. FM Paz, Ministerio de Evangelio de Paz. La hora del encuentro con tus emociones.